Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua y por el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompaña en la mañana de hoy el comoderador Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Carlos, y a todas las personas que nos escuchan en todo el oeste de Puerto Rico y por la internet. También me acompaña el comoderador Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los radioescuchas y buenos días a Joe y a todos los compañeros de aquí en KJB. Juan Carlos está al principio del programa en ajustes técnicos para el asunto de la grabación. Así que esto es un poquito como que brincamos. Más entretenido también. No sé si le llamamos entretenido, pero ciertamente es movido. Y el comoderador Abigail Rivera. Buenos días, Abigail. Buenos días a todos los que nos escuchan y estamos aquí viviendo por la patria. Fíjate qué interesante ese detalle, viviendo por la patria. Tenemos que trabajar cada día un poco, cada uno de nosotros en muchas medidas, algunas pequeñas y otras más grandes, precisamente en trabajo por la patria de los puertorriqueños. Y ese es un esfuerzo que nosotros hacemos aquí. Y es un esfuerzo que acabamos de escuchar, lleva haciendo por más de 60 años don Felipe Muñiz aquí en la ciudad de Mayagüez. De hecho, tiene 95 años y empezó desde que tenía 10 años, así que lleva todavía más tiempo. 80 y pico de años en el asunto. ¿Sabe? Yo conocí a don Felipe a la entrada del recinto universitario de Mayagüez, lo que se llama la entrada de Barcelona. Hay un busto de José de Diego. Y junto al busto de José de Diego hay un asta de bandera. Y esa bandera, quien la ha insistido a lo largo de décadas para ponerla y cambiarla cuando la bandera, pues bueno, entre lluvias y vientos se va dañando, es precisamente el Centro Cultural de Mayagüez y don Felipe a través de su insistencia durante décadas. Y eso es un detalle que es extraordinariamente hermoso porque es indicativo de ese trabajo por la patria puertorriqueña. Bueno, más recientemente ese trabajo de poner la nueva bandera la está asumiendo el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, que fueron precisamente los que lo entrevistaron anterior a este programa. De hecho, este asunto de las banderas que nosotros, que se van poniendo a lo largo y lo ancho de nuestro archipiélago, también lo hacen los compañeros de Quebradillas, en donde es la parada en la número 2 allí, que tiene una bandera gigantesca. Ellos todos los años van allí a poner una bandera. Y esto es auspiciado y pagado, en ocasiones ha sido por alguno de los municipios, pero en las más de las veces por el grupo de guardianes de la bandera, que es como se llama ese grupo. Y esa bandera yo nunca la veo desgastada. Siempre la he visto que se ve bien. Es un esfuerzo de ellos por hacer esto en cada momento, para poder mantener lo que es un símbolo patrio, pero a la misma vez un recordatorio a todas las personas de lo que significa el trabajo por la patria de los puertorriqueños. Así que le damos también la bienvenida aquí al doctor José Israel Alameda Lozada. Buenos días, José Israel. Buenos días a todos y saludos a los presentes aquí, los que están en camino hacia acá, hacia el programa. Ven acá, ¿qué pasó con la gafa tuya?
Aquí, Ah, están allí, las gafas están allí. que son las de Rockstar. Anda, anda. Lo dije en inglés. English on. No, cónchale, déjate de cosas, déjate de cosas. Tengo el otro anuncio, Sí, sí, de que esta tarde, hoy sábado 17 de mayo, a las 5 de la tarde, en Cabo Rojo, en el local del PIB de Cabo Rojo, que queda en la calle Salvador Brau, si no me equivoco, va a haber una actividad en que está invitado Alexis Mazol, el fundador, junto a su esposa, doña Tinti, de Casa Pueblo. Y es una actividad que ha recibido por nombre De la Montaña a la Costa, Casa Pueblo y la defensa de nuestra esencia. Y se va a estar presentando, además de lo que nos traiga, el mensaje que nos traiga Alexis Mazol, se va a estar presentando el documental que es la historia de Casa Pueblo, La Gota que se volvió río. Y están todos invitados esta tarde, 5 de la tarde, en el comité del PIB. Está en la avenida Santos Ortiz, número 87, en Cabo Rojo. Los esperamos allí. a las 5 de la tarde, Cabo Rojo. Casa Pueblo nos presenta lo que es esencialmente su historia y el por qué la lucha del pueblo por mantener lo que es su integridad de nación, es algo que sí es posible de hacer y sí es posible de ser exitoso en el asunto. Tenemos que trabajar nuestra patria. Ese es el mensaje que nosotros tenemos. Permítame entonces iniciar con uno de nuestros temas para el día de hoy. Y precisamente está con nosotros, lo tengo aquí a la derecha, sentado al lado mío. Esta vez es más fácil cambiar el micrófono. Sobre el asunto de los índices de felicidad y de satisfacción. Yo quisiera, ¿por qué esto ha sido una preocupación de algunas organizaciones mundiales? El tratar de establecer unos índices, una medida, un numerito, que me diga a través de encuestas a las poblaciones si la gente del país está feliz y satisfecha con lo que sería la ejecución que hace el gobierno de ese país. Y entonces tengo aquí nada más y nada menos que al doctor Alameda sobre ese asuntito. Mira, en economía para 1930, después de la depresión, o en el medio de la depresión del 30, Estados Unidos no tenía indicadores fehacientes sobre la métrica de cómo andaba la economía. Y entonces diseñaron ahí a unos economistas, Simón Kuznets, que ganó el Premio Nobel de Economía de Ucrania, por cierto, pero que se había radicado en Estados Unidos. Ucrania aquel entonces pertenecía a Rusia, y él diseñó el sistema de cuentas nacionales. Ese sistema de cuentas nacionales, Producto Bruto, Producto Interno Bruto, Producto Nacional, Ingreso Nacional, todas esas métricas se hicieron. Posteriormente se mejoraron a través de Richard Stone británico, pero hubo una serie de problemas entonces en términos de la métrica, porque esas métricas medían producto e ingresos. Y entonces una serie de economistas comenzaron en los años 80, entre ellos Samuelson y William Nordhaus, Bueno, estamos aquí. de Yale, a tratar de establecer lo que se llamaba Net Economic Welfare, una medida de bienestar. Y entonces ahí hubo un gran boom de los índices de medición, de índices de Economic Welfare. Yo tengo el honor de haber hecho con Ivonne Díaz Rodríguez, profesora especialista en economía ambiental, el índice de bienestar económico para Puerto Rico, Index of Sustainability and Economic Welfare. El único que se ha hecho hasta ahora, y lamentablemente nadie le hizo mucho caso. Igualmente surgieron los índices de calidad de vida y los índices de felicidad. Espérate, no cantes tanta DJ inmediatamente. Yo creo que por el momento no se le ha hecho caso, pero en algún momento esto sí va a tener gran impacto.
Y esa es la parte importante de ese trabajo de ustedes. Sí, porque es una aportación a un aspecto esencial de la democracia. Durante demasiado tiempo Claro. se han creído los gobiernos que la razón de ser de los gobiernos, de los sistemas, es enriquecer a los que ya son ricos. De hecho, y en realidad es hacer felices a la mayor parte de la población. Ese es el punto. El problema del Producto Nacional Bruto, Producto Interno Bruto, es que, como dije anteriormente, mide cuánto un país produce, pero también produce porquería, produce desamenidades, produce maldad. Por ejemplo, si tú construyes una supercárcel, ¿verdad? Eso te aumenta el Producto Nacional, pero eso no aumenta el bienestar de la gente. Y hay muchos ejemplos. Si tú coges Central Park en Nueva York y lo talas, ¿verdad? Y haces edificios, eso aumenta el Producto Bruto, pero no aumenta el bienestar de la gente. Si tú coges y contaminas los ríos y tiras toda la basura al río y ahorras a las empresas toda una serie de cosas como quieren hacer ahora, eliminar todas las leyes ambientales, pues eso te va a aumentar el Producto Bruto, pero eso no te aumenta el bienestar de la gente, la calidad de vida. Lo que intenta hacer Donald Trump con estos cambios del presupuesto, el presupuesto se está moviendo hacia defensa, meter mucho dinero en defensa, aviones, armas, armas de esas nuevas tecnológicas, vamos a decirlo así, meter también a la frontera. Eso no aumenta el bienestar de la gente porque le estás costando Medicare, Medicaid. ¿Ves? Entonces tú tienes una serie de buenos ejemplos. El juicio de O.J. Simpson costó 200 millones, pero 200 millones en materiales, en pago de abogados. Eso aumenta el Producto Nacional, pero no aumenta el bienestar de la gente. Tú contaminas de la manera más burda, pues eso aumenta el Producto Bruto, pero no te aumenta el bienestar. Entonces, los economistas comenzaron a decir, ¿qué podemos hacer para demostrar que la gente es feliz? Que la gente tiene mejor calidad de vida. Y ahí es que vienen estos índices nuevos de métrica. Hay que señalar que todo esto, pues la mayoría de los gobernantes no les gusta. Y no les gusta porque ellos quieren decir, ¿are we better off? Como siempre han comenzado a decir desde los años 30, los presidentes, ¿are we better off? ¿Estamos mejor ahora que antes? Sí, ahora yo soy el candidato, que vamos a hablar la cosa, porque el Producto Bruto creció en 30%, 20%. ¡Ave María! Aplaude la gente. Pero eso no significa nada, porque no sabe si ha aumentado la calidad o la maldad, porque el Producto Bruto también aumenta por la maldad. Entonces, estos índices de felicidad, y perdona esta introducción larga, pero había que hacerlo para tratar de ubicar en el contexto por qué estos índices están haciendo. Índice de calidad de vida que la produce The Economist, índice de desarrollo humano que lo produce las Naciones Unidas, el índice de bienestar económico, índice of Sustainability and Economic Welfare, que lo produce la Universidad creo que es de Luisiana, porque el que lo hizo es un profesor de la Universidad de Luisiana, que es precisamente el que nosotros hicimos, utilizando la misma metodología. De esta manera nosotros estamos frente a una revolución en términos de qué es lo que queremos realmente medir. No queremos medir el Producto Bruto de la maldad, que crezca la maldad, queremos medir el bienestar de la gente. Y ese índice de felicidad, eso lo hicieron obviamente un gran economista de la Universidad de Harvard, que ahora está en la Universidad de Columbia, que se llama Jeffrey Sachs, y que conjuntamente con otros individuos muy versados en la materia, pues han medido ese índice de felicidad. Casi siempre, para resumir, ya veo nuestro invitado por ahí, para resumir todo esto que estamos hablando, todos estos índices de felicidad muestran correlación alta con los índices de democracia. Países más felices son países más democráticos. No democracia en el sentido de votar cada 4 años, porque el votar es un aspecto solo de la democracia. Aquí estamos hablando de una participación amplia de los grupos minoritarios. Democracia significa también la participación de los grupos indígenas, de las minorías, que muchas veces, tanto en América Latina, Venezuela, Bolivia, los gobiernos
desdeñan, no le hacen caso. Democracia significa amplia participación de las minorías. Aunque la mayoría manda, realmente la minoría es importante. Y la mayoría manda para que la minoría y todo el mundo se sienta mejor, no para que ellos se sientan bien. Sí, y puedo añadir que Sí. en las últimas semanas hemos estado discutiendo en este programa sobre el índice de democracia, también sobre el índice de felicidad, y hemos mencionado un poquito sobre el índice de desarrollo humano y lo comparamos con la lista de los países que tienen mayor Producto Interno Bruto, y mientras los países que tienen mayor índice de democracia y que tienen mayor desarrollo humano son los mismos que tienen mayor felicidad, no necesariamente son los mismos que tienen mayor Producto Interno Bruto. Y todo esto porque, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que estamos proponiendo en Voces de la Soberanía? La construcción de un país soberano que sea verdaderamente democrático y donde el pueblo pueda ser feliz. Ese es el propósito de lograr la soberanía. Intentando por democracia no votar en cada 4 años. Democracia participativa. Porque aquí votamos, pero tenemos una gran duda sobre, obviamente, cómo manipulan esos resultados electorales. No los resultados, porque como yo siempre he dicho, no los manipulan en la urna, los manipulan antes, a través de las leyes. Bueno, antes, durante y después. Antes, exactamente. Antes. De hecho, parecería que, como bien dice Alameda, los resultados electorales, hay una porción de mercadeo que esconde un número de mentiras que eventualmente son simplemente propagadas ante el pueblo y tienen unos impactos a la hora de las votaciones. Así que no es una cuestión del asunto de los votos, es una cuestión de lo que es el beneficio de la nación, del pueblo, del colectivo de personas que venga como resultado del establecimiento de los gobiernos o del tipo de gobierno o de los gobernantes que vayan a ejercer. No, incluso cuando hablamos de democracia participativa, lo que queremos también traer a que sea una realidad es que en las comunidades, desde el nivel de las comunidades, la gente tenga unos mecanismos para estar influenciando en las decisiones que se toman que los van a afectar, que no es votar cada 4 años en mejores condiciones en términos de información y de representatividad, mejor sistema electoral, como ha estado Juan Carlos señalando mejores ejemplos en otros países y no de Estados Unidos, sino también que en el día a día sea real, que la gente pueda influenciar en las decisiones de día a día que les van a estar impactando en cómo funcionan las agencias de gobierno, en qué es lo que está haciendo el gobierno municipal. Es eso, que la gente esté envuelta, es lo que le da hace real la democracia. Así y eso es lo que aspiramos. Así que los índices estos de felicidad y de satisfacción con las gestiones gubernamentales nos dejan saber, le dejan saber a los gobernantes dónde está parado el pueblo y qué está realmente haciendo que pudiera ser de gran utilidad o no para el beneficio del pueblo puertorriqueño. Y hablando de gobernantes, bueno, él no es gobernante, él es... Él está de bateador en una legislatura puertorriqueña que a veces algunos de nosotros acá a casi 120 millas de distancia nos parece como si estuviera un poquito maniatada. Pero eso es mi impresión, no necesariamente la de él. Tenemos con nosotros en la mañana de hoy al legislador senador Adrián González. Y quisiéramos hacerle unas cuantas preguntas, pero antes de iniciar queremos saludarle. Y además tenemos a una persona que dice que no quiere decir nada al micrófono, pero nosotros siempre la metemos en aprietos. Así que empecemos primero con el buenos días al senador González. Buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días a ustedes y a todas las personas que nos sintonizan. Muy contentos de estar acá en la zona oeste, que estoy desde ayer y estaré hasta mañana atendiendo distintos asuntos, porque es importante también salirse de allí del mármol. No diga, eso parece que es importante, saber qué cosa es lo que las personas tienen por preocupaciones en el gesto de nuestro archipiélago. Así es. Muchas veces
el enfoque está en San Juan y en el área metropolitana, pero como usted bien indicó, son más de 100 millas que componen este país, incluyendo Vieques y Culebra y por supuesto la zona oeste. Y uno que está allí haciendo la diferencia, pues es parte de hacer la diferencia también y visitar cada rincón del país y escuchar los reclamos que tenga la ciudadanía, las preocupaciones y ver cómo se pueden atender en cada rincón del país. Juliajita, buenos días. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Carlos, saludos. Muy bien, estamos aquí compartiendo con grandes amigos. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Antes de continuar, te agradecemos sobremanera que nos hayas podido hacer el contacto para esta entrevista, que yo creo que es de cierta importancia para nosotros. Perdóname, tenemos aquí otro caballero a mi lado y no conozco su nombre, así que no lo puedo decir. Tú me dices quién es. Sebastián Meléndez. Ok. Sebastián Meléndez es parte del equipo de mi oficina y también es nuestro legislador municipal en Calley, dicho sea de paso. Así que nada, lo dejamos ahí para que se presente también. Saludos, buenos días a todos los compañeros aquí presentes y a los que nos están escuchando en la emisora. Por aquello de, me imagino que Juliajita les habrá mencionado, el programa Voces de la Soberanía, se escucha posiblemente en la mitad oeste de Puerto Rico. Tenemos confirmación desde hace años atrás que personas en Manatí, por ejemplo, lograron escuchar porciones de nuestro programa por las ondas radiales y por lo menos hasta el área de Ponce también se ha escuchado de manera un poco alternada dependiendo de las condiciones del clima. Pero eso es indicativo de que aquellos que nos escuchan hasta bastante lejos. Iniciemos un poquito de algunas preguntas porque el tiempo en la radio vuela con una facilidad que es enorme. Queremos hacerle unas cuantas preguntas y sé que hay uno o dos temas que a usted le pudieran interesar el tratar de conversarnos al respecto. Así que nosotros, aquí hay una cantidad de profesores universitarios que es impresionante. Y entonces, existe una propuesta de proyecto sobre reforma de la Universidad de Puerto Rico que lleva un esfuerzo de una gran cantidad de profesores y estudiantes a lo largo de casi una década. Así es. Y entonces quisiéramos saber cómo se percibe en la legislatura actual esta propuesta de proyecto sobre reforma de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, y usted está allí, por eso nos puede decir un poco de qué percibe de sus compañeros senadores y legisladores. Yo creo que hay que empezar siempre me gusta hablar de lo general a lo específico. Y el tema más general de la pregunta compuesta es el ambiente, ¿no? Y creo que hay que reseñar cómo este gobierno tiene una visión, yo diría que al revés, de lo que debería ser la visión de un gobierno para un país, sobre todo para un país como Puerto Rico, que está atravesando tantos problemas y entre todos esos problemas la universidad es uno de ellos, ¿verdad? El acceso a la universidad, cómo la universidad ha sido bombardeada por los pasados, yo diría que más de una década, y cómo la creación de la Junta y las medidas de austeridad han sido esa estocada que ha debilitado aún más a la Universidad de Puerto Rico. Cuando digo la Universidad de Puerto Rico, no por el nombre, sino porque es la universidad de las puertorriqueñas y los puertorriqueños. Es nuestra universidad de la cual soy producto. Y ya ustedes han visto la visión de este gobierno en cuanto al ambiente, en cuanto a los derechos de todas las personas, y obviamente la universidad no ocupa una prioridad en lo que es la agenda de este nefasto gobierno que entró en enero. De hecho, su agenda es ninguna. Aquí hay un desgobierno. Pero como bien indicó en la primera parte de la pregunta, hay una propuesta corriendo desde hace más de una década que es la propuesta importante porque es la que ha salido de la comunidad universitaria para garantizar que la gobernanza en la universidad, ¿verdad? Es llevar la autonomía universitaria un paso más. Que lejos de que esté sujeta al vaivén político y a la influencia político-partidista, darle a la universidad, y cuando hablamos de la universidad son los estudiantes, los profesores, los no docentes,
la facultad de gobernar los procesos de la universidad a través de la Junta Universitaria y no de la Junta de Gobierno, que sabemos cómo eso ha operado por los pasados años. Y el cuatrienio pasado se dio una dinámica interesante con la propuesta de reforma universitaria que se quedó corta por un voto. Un senador, que era el senador por el distrito de Ponce, que ya no está, el senador Ramón Ruiz, había consumido un turno a favor de la medida. O sea que tenía los 14 votos necesarios en el Senado. Y cuando llegó la hora de votar, se viró y la medida solamente tuvo 13 votos. Y por ende no fue posible aprobarla. Esa medida se ha presentado nuevamente, pero como vemos, estamos viviendo en un país, estamos al borde del fascismo. Esta administración no va a ver con buenos ojos una reforma universitaria que le quite poderes al régimen González Colón, en primer lugar. Pero nos toca a los que creemos en eso y que no hemos claudicado, no importa las adversidades que se han presentado en el país, continuar con el mismo mensaje, siendo la piedrita en el zapato, porque tanto está dando la gota en la roca hasta que la rompe. El que estemos bajo un régimen cuasi fascista no quiere decir que tengamos que entonces abandonar la propuesta de reforma universitaria porque no hay ambiente. Todo lo contrario, ahora hay que redoblar esfuerzos y llevar el mensaje con más contundencia para hacer la contraparte de lo que representa este gobierno y los intereses que lo rodean, ser esa contraparte de que estamos en el lado correcto de la historia, de que esto es lo que necesita la universidad y que hay que rescatar la universidad de la crisis que le han creado los que la han dañado. Así que me parece que esa es la radiografía completa de dónde estamos, qué se está haciendo, qué se ha hecho y qué es lo que debemos seguir haciendo. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con usted que el país es el país nuestro. Lo lamento si tuviéramos una pichón de tirano sentado en la silla de gobernador o gobernadora. Esa es una tristeza histórica nuestra, pero el país sigue siendo nuestro. Así es. No es de los gobernantes, es nuestro país. Y las cosas buenas y las cosas malas, de eso hablábamos en la parte inicial de este programa, sobre los índices de felicidad en el país, porque el país pertenece a sus poblantes, no pertenece a sus gobernantes. Eso es el mundo moderno, pasada la Edad Media de la civilización, creo que es el mundo moderno. Ahora, ¿quiénes y por qué se oponen? Aquellos que se oponen en la legislatura a la consideración de ese proyecto. Mire, antes de contestar la pregunta de forma específica, ese punto que usted trae de que ellos son los gobernantes y nosotros somos el país, yo creo que ese mensaje hay que también seguirlo llevando. La gobernadora es una, los senadores son 28, somos 28 ¿verdad? Y con 15 es suficiente para pasar una medida. En la Cámara son 53, con 27 votos es suficiente para pasar una medida, pero acá afuera vemos 3 millones. Y la muestra fehaciente de cómo el país vence a 14, a 27 o a 1. O sea, si la gobernadora fuera el gobierno, Verónica Ferrayoli estuviera sentada en la silla del Departamento de Estado. Pero la opinión pública, o sea, el país, se opuso tenazmente a que esa persona ocupara esa silla. Tanto es así que los senadores PNP se vieron en la obligación de irse en contra de la gobernadora. Esto no fue un asunto de guerra de poder en el partido, esto no fue una pugna primarista. Los senadores sintieron la presión del país. Así que el país demostró que quien tiene el poder en sus manos, incluso de un asunto que debería ser prerrogativa de la gobernadora y de los 19 senadores de su partido, pudo ser superado porque esos 19 senadores sintieron la presión de sus constituyentes y no se atrevieron a confirmar a Verónica Ferrayoli, no se atrevieron a confirmar a Janet Parra para el Departamento de Justicia, no se atrevieron a tampoco seguir con el general del ejército Garfield para la misma silla del Departamento de Estado. Y ante la avalancha que provocó el país de presión hacia la legislatura, terminó retirando 4 nombramientos más ayer para no exponerlos a eso. Así que, ¿quiénes se oponen? Mira, el PNP siempre se ha opuesto a una reforma universitaria que le dé más vida, más poder a la comunidad universitaria. Eso es histórico, ya eso forma parte de la historia de Puerto Rico, de cómo
El PNP, abierta y públicamente, es un enemigo de la universidad y de la comunidad universitaria. Nunca el PNP ha reconocido a la universidad como un proyecto de país. Eso no es noticia para nada, ¿sabes? Los aumentos en matrícula más grandes han sido bajo administraciones PNP. La represión estudiantil ha sido bajo gobiernos PNP. Y entonces el PPD, el menguado PPD, ahora mismo está en un punto que son tan tibios que entonces no se atreven a ser lo suficientemente agresivos como para abrazar las causas que abrazamos nosotros, pero tampoco para criticar al PNP. Y en ese limbo político están donde están por no atreverse a asumir posturas, además que en el pasado no han sido abiertamente ni públicamente enemigos de la universidad, pero por lo bajo sí. Han habido aumentos también a la matrícula bajo administraciones populares que pasaron con ficha. O sea, tampoco han sido unas monjas de la caridad. Y a ambos, cuando eran partidos hegemónicos, ya ninguno de los dos son partidos hegemónicos, les convenía muchísimo tener el mayor control posible de la Universidad de Puerto Rico en términos de las posiciones que podían controlar, en términos de las decisiones de política pública, quienes podían acomodar en la universidad, la veían como otra agencia de gobierno cuando eran partidos hegemónicos. Creo que lo que está pasando en el país, que ya no hay partidos hegemónicos, tendrán 2/3 partes en Cámara y Senado del PNP, pero la gobernadora está en la fortaleza con el 60% del país en contra, que es ese país que gobierna, como usted bien planteó. Déjeme mencionar aquí, en esta década que se lleva con este proyecto de propuesta de reforma de la UPR, el Partido Popular jugó un rol bastante significante a la hora de detener el proyecto en el Senado. El anterior presidente del Senado, José Luis Dalmau, fue uno de los oponentes a este proyecto, y me imagino que ahora él, que es tan amigo de Tomás Rivera Chats del otro partido, pues posiblemente todavía sigue en la misma. Ahora bien, Yo puedo añadir que fue José Luis Dalmau el que llamó por teléfono a Ramón Ruiz, el senador de Ponce. José Luis Dalmau, presidiendo la sesión en el Senado, llamó a un receso de forma unilateral. En ese momento el asiento de Ramón Ruiz recibe una llamada, él lo coge, cuelga, va a hablar con José Luis Dalmau, y después cuando regresa llaman a voto y él vota abstenido. Y puedo añadir en la cuestión histórica que dijo el senador González muy correctamente, mi experiencia a lo largo de 30 años es que el PNP hace montones de cosas malas, nuevas reglamentaciones, nuevas políticas dentro de la universidad, y cuando ellos salen y entra el Partido Popular las deja así mismo, no las revierte para nada. déjenme cambiar entonces ahora al asunto sobre el proyecto para reubicar al Instituto de Cultura Puertorriqueña bajo el Departamento de Desarrollo Económico y redefinir lo que son las atribuciones o significados o funciones del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y entonces yo tengo esencialmente pues 3 preguntas. Número 1, ¿por qué el cambio? ¿Qué es lo que están supuestamente buscando? ¿Qué es lo que persiguen con ese asunto? ¿Y cuáles son los mecanismos? La Constitución de Puerto Rico establece que ciertos proyectos o todos los proyectos tienen que seguir unos procesos de consulta que incluyen el trabajo en los comités del Senado y de la legislatura y las discusiones que pudieran ocurrir en el pleno de la legislatura. Y por supuesto, los trabajos de los comités pueden incluir vistas públicas y demás. Entonces, como nosotros acá padecemos el no escuchar, oye, ¿qué es lo que está pasando con ese proyecto? Quizás usted nos pueda decir algo al respecto de esas 3 preguntas. Sí, volvemos de lo general a lo específico. Vamos a empezar hablando del proyecto y sus fallas. El Instituto de Cultura definitivamente necesita unas reformas, necesita unas nuevas visiones de lo que es la gestión pública en torno a la protección del patrimonio, que es la finalidad máxima del Instituto de Cultura. Pero eso no quiere decir que deba desaparecer el Instituto de Cultura.
y mucho menos desaparecer para convertirse en una oficina del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. O sea, Entonces, comercio y cultura de por ¿qué sí es son lo que contrarias. qué es lo que se mira que está inapropiado o incorrecto o insuficiente del Instituto de Cultura, siguiendo su línea de pensamiento sobre lo general? Bueno, hay asuntos atribuibles a la situación del país como en muchísimas otras agencias, objetivamente hablando. Hay asuntos atribuibles a ineficiencia de las personas que han estado ahí tomando decisiones y hay asuntos atribuibles a incluso cómo nos hemos quedado con el diseño de los años 50 cuando se diseñó y no se ha ajustado quizás a las necesidades de los tiempos. O sea que han fallado en cuestiones, por ejemplo, la permisología para hacer diseños y remodelaciones en edificios históricos. Eso era muy estricto hasta la década de los 90, pero del 2000 para acá se ha hecho y se ha deshecho con los edificios históricos y el Instituto de Cultura no ha sido ese ente fiscalizador que fue en un momento. Pero eso no quiere decir que el DEC lo vaya a hacer mejor. Al contrario, y ahí es que está, a mi juicio, el gran defecto. Imagínense ustedes el inventario de edificios históricos propiedad del Estado Libre Asociado en manos de la misma agencia que otorga los decretos a los beneficiarios de la Ley 22. Eso va a ser un catálogo para que los inversionistas extranjeros que se mudan a Puerto Rico buscando ese mismo tipo de edificios los tengan a la mano para vendérselos a precio de pescado abombado y libre de impuestos. O sea, ese tipo de peligro es al que se enfrenta nuestro patrimonio si el instituto desaparece y es absorbido por la corporación que da decreto a cuanta persona se lo pide sin mirar nada, sin ver cuál va a ser el beneficio del país. El paraíso fiscal completo se completaría cuando también le entreguemos lo que hace valioso nuestro país, que además de sus recursos naturales y humanos, es también el recurso cultural e histórico. Nuestro. Que es, o sea, el asunto, de todos. El decir que es nuestro país, eso incluye también nuestra historia, nuestra Claro. cultura. Eso es parte del asunto. Eso es parte de nuestra identidad. Va más allá de una estructura física que tiene un diseño de X tendencia de tal siglo. Cuando hablamos de nuestro patrimonio, es parte de la identidad de nosotros. O sea, ser puertorriqueño es el edificio en el Viejo San Juan, es la Basílica en San Germán, es la Catedral de Ponce, son los faros que tenemos construidos en distintos siglos por en distintas etapas de la historia de Puerto Rico y del mundo. Esa es la identidad puertorriqueña y que tiene que haber un ente gubernamental que tenga esa única función de proteger lo que hicieron los que estaban antes de nosotros, lo que estamos haciendo nosotros, para que los que vengan después conozcan que es ser puertorriqueño, que al final es el producto desde que el primer ser humano habitó este archipiélago y contando hasta que nos extingamos como especie. Entonces, lo que se persigue, o sea, lo que el proyecto persigue, porque de nuevo, yo no conozco suficiente, porque no logro leer en los periódicos sobre vistas públicas sobre este asunto, me parece que no han ocurrido muchas de ellas. Una nada más, y fue esta semana. La transparencia no es una virtud del gobierno, de los gobiernos ambos que hemos tenido, ¿verdad? Cuando digo ambos, populares y PNP, la transparencia no es una virtud, no fomentan la participación ciudadana. Oye, el que nada teme, nada esconde. Pero cuando se trata de proyectos controversiales, siempre tratan de que la discusión, primero, evitan la discusión y que si se da la discusión, sea de la forma más discreta posible, con la menor participación posible, porque saben que son proyectos que van a sufrir ataques fundados y que van a ser muy difíciles de ser contrarrestados con argumentos razonables o racionales. Así que no avisan de la vista pública, no se hace un proceso participativo y al final terminan tratando de pasar el rolo. Así que esta semana hubo una vista de la cual muy pocos sectores que pudieran hacer aportaciones importantes en la discusión de la medida ni siquiera sabían que esa vista se iba a celebrar, por ende no han podido participar. Así que así se ha dado el proceso hasta ahora. Déjeme brincar a un tercer tema, porque de nuevo el tiempo aquí vuela con una... No, y con todo lo que está pasando en el país. Sí, no, esto... Un maratón de 24 horas, queremos resumir todos los temas. Sí, no, es muy cierto. Pero estamos aprovechando la oportunidad de que lo tenemos aquí para que nos mencione unas cuantas cosas. ¿Cómo no? El sistema de electrificación de Puerto Rico.
yo creo que existe una ristra bastante larga de los desastres que Luma ha provocado. El último, hace 2 días atrás, 150.000 abonados se quedan sin electricidad durante varias horas. Pero eso es, de nuevo, otro más de nuestros apagones vamos a decir, cotidianos, por no decirlo de otra manera. ¿Cuál es la percepción entre los legisladores? Y con esto lo que significo es, yo no creo que haya ningún legislador ni defensor de Luma quien ahora, defensores que no sean trabajadores de Luma, ni el presidente de Luma ni su vicepresidente, sino la gente que está fuera de este asunto, que ya no haya llegado a la conclusión de que esta entidad no tan solo está repleta de incompetentes a niveles altos en su jerarquía, sino que además han hecho mucho daño en lo que era el sistema de electrificación de Puerto Rico. El asunto de Genera tampoco va por buen camino. New Fortress Energy, esto me lo dijo esta mañana un buen colega, colaborador de nosotros en este programa. Las acciones de New Fortress Energy se están vendiendo a menos de $3 por acción y va bajando el asunto. Tanto así que ahora New Fortress solicitó en la agencia que maneja los intercambios que propiamente sacaran la venta de las acciones de New Fortress Energy del mercado de valores, porque era una manera para detener todavía la debacle hasta el 0 centavos por valor de acciones de New Fortress, que es propiamente la matriz de Genera. Pero eso entonces dejaría a Genera, quien ha hecho un trabajo malísimo en el mantenimiento de las generatrices de electricidad en Puerto Rico, y a New Fortress posiblemente los dejaría con que el contrato más lucrativo, el único contrato que les quedaría, sería el contrato con el gobierno de Puerto Rico. Y entonces eso para nosotros sería no tan solo una debacle, esto sería una cosa terrible. Y entonces la pregunta creo que es, ¿cuál es la percepción entre la generalidad de los legisladores? ¿Están ellos por fin convencidos de que estas dos compañías, este esfuerzo de la privatización no ha funcionado, al igual que no funcionó la privatización del sistema de acueductos en los 2000? Le hago la pregunta. Sí, una pequeña nota al cárcel, la Basílica de Hormigueros. Dije San Germán, corrijo. En cuanto a la pregunta de cómo está el ambiente y la legislatura, yo creo que es que el gran elefante en la sala es que no quieren admitir que el problema precisamente es la privatización. Piensan que el problema es el contrato de Luma, el contrato de Genera, que el problema es Luma. Hoy es Luma, mañana es ACME, pasado es XYZ, pero mientras un servicio esencial, que ya es un derecho humano, que es el acceso a energía eléctrica, esté en manos privadas, nunca va a ser visto como un derecho humano ni como un servicio esencial, va a seguir siendo visto como un negocio lucrativo, porque ningún negocio es fundado para dar un servicio. Los negocios se operan para generar ganancias. Así que la prioridad de cualquier compañía que tenga en sus manos la energía eléctrica va a ser generar ganancias, y con un sistema frágil como el nuestro, con 1000 desventajas climáticas, económicas, dependemos de combustible fósil todavía, para ellos generar ganancias, van a llevarse por el medio al abonado en términos de del precio de la energía eléctrica, del servicio que ofrecen. Por lo tanto, si tiene que haber relevos de carga para ellos tener unas economías, los va a haber, porque la prioridad no es que tengamos luz 24/7, la prioridad es que ellos generen ganancias 24/7. Si eso conlleva relevos de carga, que es 4 horas esta comunidad tiene luz para que estas 4 horas esta no tenga, y eso nos economice a nosotros como corporación, pues así lo vamos a hacer. Cuando esto era una entidad pública, era imperdonable que no hubiese luz, aún en las circunstancias más adversas, que es un fenómeno natural. Pero ahora el gobierno no tiene forma de rendirle cuenta al país, porque no tiene el control. O sea, tiene que regresar obligatoriamente la generación y la distribución y transmisión de energía
a manos públicas para que sea nuestra generación, nuestra distribución y nuestra transmisión. Ahora mismo es ajena. Ahora mismo pagamos porque una corporación privada que se llama Luma, pero como se llame, los problemas van a ser los mismos, sobre todo la palabrita mágica, la fiscalización. O sea, ¿cómo ellos fiscalizan un centro comercial? Muy poco, es muy poca la limitación, el acceso que tiene el gobierno. ¿Por qué? Porque un centro comercial, ¿qué es? Un ente privado. Y la intervención del Estado es mínima. Imagínense que convoquemos una marcha porque los domingos cierran a las 7. No, porque pueden cerrar a las 7 porque son privados. Pues así de ridículo suena hacerle una marcha a la entidad privada que maneja la energía eléctrica porque es privada. Así que el gobierno no quiere aceptar, no es volver a la energía eléctrica que dañó el gobierno, dicho sea de paso. Por años escuchábamos, es que la autoridad es un monopolio que quebró. No quebró sola, nosotros pagábamos la luz. Los abonados en Puerto Rico pagaban la luz al día porque si no se la cortaban. La autoridad no quebró, la quebraron los populares y los PNP, que pusieron un montón de gente allá adentro que no tenía la capacidad, porque bastaba con una carta de un legislador o un alcalde para que te dieran trabajo, porque utilizaron la salud financiera del dinero que entraba, porque todo el mundo pagaba su luz a tiempo, como ATH, y la quebraron y generaron una deuda que ahora mismo casi es impagable. Y son los mismos que dicen que no podemos volver a ese modelo. El modelo, pero fuimos de un monopolio del gobierno a un monopolio privado que tampoco funciona. ¿Cuál es la excusa ahora? No tan solo no funciona. Y cago en dos. Ahora, hacen daño. Es el monopolio de la generación en manos de Genera y el monopolio de la distribución y transmisión en manos de Luma. O sea, que son dos monopolios que tampoco funcionan y que cuando algo no funciona empiezan a echarse la culpa mutuamente. La autoridad estaba encargada desde la generación hasta que uno prendía la luz en su casa que llegaba y todo el mundo estaba en la misma página y el gobierno daba una sola explicación, pero el día del apagón de Semana Santa primero tuvieron que dilucidar dónde fue el problema, si en una corporación o en la otra. O sea, eso no funciona, pero no quieren reconocer que el problema de fondo es la privatización. Déjame hacerte, continuando en ese asunto y antes de brincar al asunto de esencia, que es el tema que yo sé que... Reválida, no brinca de un tema a otro, temas bien diferentes. Te dije que yo era profesor universitario. ¿Pero de cuántas clases? Porque esto es por materia. Sí, aquí damos de familia, a contratos, a constitucional, así que administrativo. Mira, a lo largo de la estadía de Luma ha habido varios apagones que están relacionados a daños bien significativos en patios de distribución. Y hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, me acuerdo que el primer apagón ocurrió al día de iniciar Luma sus operaciones. Se les quemó un patio de distribución. Inmediatamente acusaron la gente de Luma, sin saber nada de lo que estaban hablando, de que había habido sabotaje. Y entonces, después de varios meses, retiraron el asunto del sabotaje porque como no lograron demostrar que hubo sabotaje y el FBI y la policía no querían echarle culpas a la gente que ellos querían echarle culpa, aunque no tenían absolutamente nada del asunto. Pero lo peor del asunto es que varios años después no ha habido una aclaración de quién vamos a suponer que el averiguar quién fue el culpable de que eso ocurriera, de los cuales han habido varios de estos patios de distribución quemados a lo largo del tiempo que lleva Luma allí. Pero lo peor es que no ha habido quién va a pagar por las reparaciones de eso, porque si fue negligencia de Luma, entonces es Luma quien tenía que pagar por las reparaciones necesarias a esos patios de distribución. Entonces, vamos a suponer que todavía en la legislatura la gente no quiere darse cuenta de que no es el problema de la privatización, sino que es específicamente Luma y Genera y no sé qué cosa. Sí, pero es que todavía está lo otro. Lo otro es importante. Sea Luma o sea Genera o sea, como dijiste, ACME. Se tiene que pagar si lo hizo por negligencia, porque dijo que aceptó el contrato. La peor corrupción es aceptar hacer una cosa con que yo no sé lo que voy a hacer. Eso es corrupción. Porque sé que no voy a poder cumplir con las cláusulas. Exactamente. Entonces, en la legislatura, eso se llama fraude. Exactamente. Por Desde eso el punto de vista civil, ¿verdad? Para que nadie me vaya a acusar ahora de que estoy lanzando, pero
hay una modalidad de fraude en los contratos que es que tú te obligas a hacer algo que sabes que no vas a poder cumplir. Y ese es el caso de Luma y Genera. Sabían que habían absorbido un sistema frágil, difícil de arreglar. Oye, que este es el mejor negocio. Luma no existía. Luma se crea para venir a administrar la energía eléctrica en Puerto Rico. Y suena muy bien decir que Luma pague por la negligencia, pero es que somos nosotros. Porque el gobierno le paga a Luma millones y millones y millones de dólares por la existencia del contrato. ¿Y qué es el gobierno? Nuestro dinero. Y además, además de nuestro dinero, que va a través de los fondos públicos al contrato de Luma y Genera, pues también pagamos la luz a Luma. Así que cualquier dinero que utilice Luma para lo que sea, para fines legítimos o para enmendar errores o cumplir con cosas que haya sido negligente, su negligencia terminó siendo pagada por nosotros de una forma u otra. Si no hacen nada, pues los perjudicamos somos nosotros y ese es un precio. Si lo arreglan, capaz que entonces aumenten la luz para poder subsanar ese ligero desfalque económico que les provoca enmendar su propio error. Que así es que funciona en Estados Unidos cuando pasa un desastre natural. Que en Florida la luz llega en 9 días. Ajá. Porque todo ese dinero que invirtió la compañía de energía en arreglar la luz en 10 días, después se lo pasan en la próxima factura a los abonados, cuando si fuera del gobierno, como se trata de un servicio, con huracán o sin huracán, 10 días, un mes o 2 o 3, eso no debería tener un impacto en la factura porque es un servicio que se le presta al consumidor. Pero volvemos, cuando se trata de una corporación, si un fenómeno natural que le causa un gasto a la corporación de energía le reduce las ganancias, para recuperar esas ganancias, pues van donde el consumidor y dicen, como pasó el huracán y tuvimos que gastar en postes, en cables, en brigadas y en tornillos, tú tienes que pagar más de luz por los próximos 6 meses. Adrián, ¿qué sabes del proyecto Esencia? ¿Qué está ocurriendo en la legislatura? Si algo, ¿qué sabes? ¿Qué podemos hacer sobre el asunto del proyecto Esencia? Mira, eso es un asunto muy serio y volvemos. Están pasando tantas cosas en el país que no se puede hablar de todo con la profundidad que deberíamos estar hablando. Pero el proyecto Esencia yo creo que es una de las amenazas más grandes a todo. Y cuando digo todo, incluye de lo que es un área de como alto valor ecológico equivalente a 2.000 cuerdas hasta el acceso a agua potable. Han habido reclamos comunitarios específicamente de un daño ecológico y ambiental, que es el caso aquí, por las especies en peligro de extinción, está cerca de en la zona marítimo terrestre, etcétera. Pero a mí lo más que me preocupa, me están haciendo señales del poco tiempo que tenemos, es cómo en un lugar como Cabo Rojo, específicamente Boquerón y Combate, que históricamente tiene un problema de acceso a agua potable, sobre todo en los picos de turismo, como un proyecto que plantea utilizar 1.600.000 galones de agua al día va a ser avalado por el gobierno, cuando quien nutre el agua de Cabo Rojo es la represa Luquetti, que solo produce 6 millones de galones de agua al día. Estamos hablando de que solamente el proyecto Esencia se quedaría con más de una cuarta parte, con casi una cuarta parte del agua que se produce en Yauco, en Luquetti. Y eso no va a afectar solamente a Cabo Rojo y Combate. Esa agua sale de Yauco y pasa por todos esos pueblos. Cabo Rojo es el último. Pero ¿qué pasa con los de Yauco que se benefician de Luquetti? Guánica, Laja, Sabana Grande, San Germán, Mayagüez. El Valle de Laja, con el valor agrícola que hay ahí, que también se nutren de esa agua. Entonces, ¿cuánta agua va a llegar al final a Cabo Rojo? A la población de Cabo Rojo. Y ellos plantean que van a hincar pozos. Allí no se pueden hincar pozos porque están al lado del mar. Si hincan pozos, lo que va a salir es agua salada, que no sirve para nada. Lo primero que bañarle son las tuberías a la gente. Así que es muy, muy, muy peligroso el que se apruebe ese proyecto y se ponga en marcha. Yo pedí a través del Senado la lista de decretos contributivos y eso es terrible lo que el gobierno le ha autorizado a esa gente. ¿Han autorizado decretos contributivos? Y créditos y exenciones. El crédito es un crédito a favor de Hacienda, a favor de Esencia,
por el 40% del equivalente a la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Ellos le dijeron a Hacienda, mira, yo voy a hacer una inversión de 1.200.000, da un crédito del 40%. Hacienda, Turismo le dijo, no te preocupes, tú vas a tener un crédito con Hacienda en tus contribuciones de $400.000, de 400 millones de dólares. ¿Cuáles son las exenciones? No van a pagar IVU por el desarrollo. Usted sabe el cemento y la varilla que se va a comprar para eso, que no va a pagar IVU, cuando nosotros tenemos que pagar IVU por todo. 90% de exención de patentes municipales. ¿Cómo el alcalde de Cabo Rojo está dispuesto a regalarle la patente, porque un 90% es un regalo, a regalarle las patentes a un desarrollo como ese que va a dejar a su gente sin agua? Un 90% de arbitrios de construcción. Aquí, para añadir la raza en tu casa, hay que pagar un montón de arbitrios de construcción a los municipios. Volvemos, ¿cómo el alcalde les regala a esos desarrolladores los arbitrios en construcción de un proyecto como ese? 90% de contribución sobre ingresos en la planilla. Nosotros que estamos aquí, que uno lee la planilla 3 veces antes de mandarla el 15 de abril para ver si se economiza algo o si hay reintegro, y si no, pues tienes que pagarle 2 veces. Pues Esencia va a tener una exención también en su planilla. ¿A cambio de cuánto? 950 empleos. Eso es lo que dicen los documentos del departamento, de la Oficina de Turismo. 950 empleos por fase, no a la vez. Son 200 ahora, 200 el año que viene, 50 el próximo año, 50 el próximo año y después 100. O sea que entre ahora, entre el 2024 que concedieron los decretos y los créditos, hasta el 2030, se van a generar una totalidad de 950 empleos con la construcción del desarrollo. Que sabemos eso es nada. Eso es nada y además... Y es mentira. Y es mentira. No, hombre, no. Ellos pueden traer a los 950 empleados de su sede en Londres y los ponen ahí a trabajar y no emplearon a nadie de Cabo Rojo, ni de Mayagüez, ni de Lajas, ni de Juanica, ni de San Juan, ni de ningún sitio, que es lo que hacen estas compañías. Eso es mentira. Aquí nunca se ha fiscalizado eso. Dicho sea de paso, esos decretos los otorga el DEC, y quien tendría que haber con el Instituto de Cultura. Así que la gama de problemas que trae Esencia consigo y la ocupación de 2.000 cuerdas a la orilla del mar, con especies en peligro de extinción, con yacimientos arqueológicos, con un problema de acceso a agua potable, con un problema de acceso a energía eléctrica también, porque mientras más gente usa la energía, más consumo y mayor demanda y la posibilidad de hasta de apagones. Pero ese tema del agua es el más que a mí me preocupa. Bueno, hemos llegado al final de este programa y no nos queremos ir, a pesar de que hemos levantado muchas preguntas y muchas preocupaciones, pero no queremos irnos sin dar las gracias porque usted ha venido y nos ha brindado una cantidad de información que para nosotros es extraordinariamente importante. En este programa, Voces de la Soberanía, agradecemos públicamente la participación del senador Adrián González. Quedamos de ustedes, todos los que estamos aquí y todos los que nos escuchan, agradecidos y hasta el próximo sábado. Quedamos de Voces de la Soberanía y Movimiento Diálogo Soberanista. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias a ti.